Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes una vez más aquí presentes en este curso de Fundamentos de Medicina Tradicional Mexicana. Nos da muchísimo gusto que puedas participar y estar presente en un curso que tiene de primera mano un interés en que puedas crecer culturalmente en sí, para que conozcas algunas teorías que forman parte de la medicina tradicional mexicana. Teorías que han atravesado, han estado a través del tiempo, ¿no? Y hoy en día tenemos presentes legados que tienen mucho tiempo, ¿no? Que corresponden a una percepción acerca del universo muy distinta a la que nosotros en el espacio occidental tenemos. El día de hoy vamos a dar inicio con la segunda parte de nuestra sesión número 2 del programa. En sí estaremos revisando los fundamentos más importantes dentro de la teoría médica mesoamericana. Bien, para comenzar esta segunda parte, es muy importante introducirnos al concepto de Ometeotl. Ometeotl es en sí la sustancia suprema, la sustancia a partir de la cual todas las cosas en el universo, cosas tanto criaturas, están compuestas. Ometeotl es la sustancia divina por excelencia. A partir de esta sustancia es que se van a derivar las fuerzas que van a procederle, ¿no? Estas fuerzas ya las hemos visto, son 4 fuerzas principales que nosotros encontramos. Como mencionábamos, las fuerzas naturales también se les conoce como dioses. Sin embargo, la noción de Dios llega a ser incorrecta para poder definir estos elementos, ¿no? Entonces, vamos a decirlo que en otras palabras, estos dioses están compuestos también de esta sustancia primordial, de este Ometeotl. Y en ese sentido, se recalca de esta manera su importancia en torno a la percepción mexica. Esta sustancia también, por otro lado, es la culpable de que las cosas se creen, ¿no? Y es un concepto que se halla en diferentes grupos nahuas. Entre ellos, por ejemplo, los xochimilcas, los tlahuicas, los tlaxcaltecas, los tepanecas, los mexicas, etc. Cuando nosotros estamos hablando de Ometeotl, estamos hablando de una sustancia dual que también se le conoce como Omeyotl. Sin embargo, de esta entidad Ometeotl se derivan o se ven implicadas 2 entidades más, Ometecutli y Omecíhuatl. En el caso de Ometecutli, bueno, Ometecutli corresponde al señor y Omecíhuatl a la señora. Esto ya en sí refleja, dentro de la percepción mexica, una cosa a la cual nosotros tenemos que tener, debemos ser observadores. Y es que Ometeotl propone que todas las cosas en el universo indígena van a ser duales. Va a existir tanto el elemento masculino como el elemento femenino. Y como mencionábamos que Ometeotl se encuentra en todas las cosas y criaturas del universo, no va a haber absolutamente nada que se escape de este principio. Es decir, todas las cosas en el universo son duales, absolutamente todas. Cuando nosotros entonces hacemos una revisión de este principio, podemos encontrar
diferentes ejemplos acerca de las dualidades en el universo. Por ejemplo, frío y caliente, hombre y mujer, alto y bajo, negro y rojo, sol y luna, grande, pequeño, gordo, flaco, salud, enfermedad, equilibrio, desequilibrio, orden, caos, y así nos podemos seguir. Podemos llenar cuadernos describiendo las dualidades, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos a tu criterio para que tú vayas estableciendo tus diferentes propuestas acerca de la dualidad. Hay elementos que no corresponden a este espacio. Yo comentaba, por ejemplo, el negro y el rojo. Es porque el negro y el rojo es en términos de color, pues bueno, la dualidad, ¿no? Pero también hay otros elementos como, por ejemplo, lo claro y lo oscuro. Ya bien, este concepto del cual estamos hablando, de Ometeotl, es el concepto fundacional que de la misma manera va a articular la noción de salud y enfermedad. Muy bien. En términos de salud y enfermedad, nosotros encontramos una clasificación de esta dualidad que es muy importante tener en cuenta. Y es que cuando hablamos de salud y enfermedad en el espacio mexicano, hablamos de frío y calor. Esas son las categorías más importantes en la teoría médica mexicana: lo frío y lo caliente. Y en ese sentido, toda patología va a ser clasificada de acuerdo con esta dualidad, con estas dos cargas. Es decir, habrá enfermedades calientes y habrá enfermedades frías. Algo que hay que tener sumamente en cuenta cuando estamos hablando de salud y enfermedad, o propiamente de frío y caliente, es que el calor y el frío se tienen que ver como calidades, no como cantidades térmicas. Es decir, no tiene una relación con la temperatura. El calor no necesariamente refleja lo caliente, y de la misma manera con el frío. Son calidades, son maneras de ver a las patologías, y en ese sentido clasificarlas. Por ende, obviamente, va a haber diferentes variaciones. Hablábamos en nuestra primera sesión acerca de la evolución dentro de la tradición. Y debido a ello, bueno, habrá diferentes propuestas en torno a esta clasificación médica, dependiendo a las comunidades a las cuales tú te acerques. Por ejemplo, hay comunidades, ¿no?, en donde alguna planta puede ser que presente alguna calidad y en otro espacio otra, ¿no? Ahí también tiene mucho que ver con las variaciones geográficas en donde esa planta nace, ¿no? No es lo mismo que una planta nazca en frío, en un ambiente frío, y ahora sí me refiriéndome a las temperaturas, que en un ambiente caliente. Las propiedades pueden ser que varíen, e incluso esto se ve reflejado en su forma, ¿no?, en el tamaño que alcanza la planta. Sin embargo, también hay
cuestiones dentro de las cuales estas comunidades están de acuerdo. Por ejemplo, que existe una calidad, vamos a decirlo así, una tercera calidad que tiene que ver con lo neutro. Es decir, una calidad equilibrada en el sentido de que no es ni caliente ni fría. Cuando nosotros estamos hablando de una calidad caliente, estamos hablando de que hay una reducción del otro elemento, en este caso de la calidad del frío. Cabe destacar que como seres duales que somos nosotros y que son las cosas, esto quiere decir que la calidad del frío y del calor, esta dualidad, van a habitar ambas en estos cuerpos y en estos objetos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de un elemento que es de cierta calidad, estamos hablando de que hay una fuerza mayor en esa calidad, ¿no? Que, por tanto, la otra calidad se ve reducida, ¿no? Digamos que un objeto de calidad fría tiene una calidad caliente muy reducida y la calidad fría se nota más, ¿no? Esta propuesta acerca de la salud y la enfermedad, o lo frío y lo caliente, es una concepción del universo en donde se está hablando de un principio muy importante que ya nos refleja Ometeotl, y es que el equilibrio tiene que ver con mantener las calidades o las dualidades en balance, ¿sí? Que estén a la misma altura en todos lados, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, hablando de un equilibrio en términos de neutralidad. Por otro lado, hablando de desequilibrio, cuando esa neutralidad no se puede observar completamente. Cuando hay un desbalance de estas dos fuerzas del universo, de estas dos calidades, de esta dualidad, se genera un desequilibrio, ¿no? Una cuestión sumamente importante para la teoría médica, puesto que cuando hay desequilibrio, hay enfermedad. Existe una patología. Desde la óptica de la medicina tradicional mexicana, la razón de estas patologías es muy extensa. Dentro de las condiciones que nosotros podemos encontrar, que tienen que ver con la patología en sí misma, es que se debe a que nosotros nos exponemos a algún elemento de manera prolongada o que genera un impacto muy fuerte en uno, ¿no? O algún elemento tanto frío como caliente. Entonces, si nosotros nos ponemos frente a un elemento caliente de manera prolongada, nos vamos a tostar o nos vamos a calentar. Si nos exponemos al frío, por ejemplo, algo que se le considera frío es a los vientos, cuando hay aires, ¿no? Que de manera popular las mamás mexicanas te dicen: tápate, tápate, mamá, pero no siento frío, dicen. Es que ahí se ve reflejada esta teoría médica. No estamos hablando de cuestiones de temperatura, estamos hablando de calidades. Entonces, ese viento que es de calidad fría, si yo no me protejo, como dice mi madre sabiamente, puede ser que agarre un frío, ¿no? Y si agarro un frío, entonces voy a generar una enfermedad, ¿no? Posiblemente de calidad fría, ¿no? Ahora bien, la curación entonces en la medicina tradicional mexicana se da a partir de la imposición
de los opuestos. Es decir, si yo tengo una enfermedad de calidad fría, voy a requerir el uso de una terapéutica de calidad caliente y viceversa. Como mencionaba anteriormente, todas las enfermedades están clasificadas dentro de esta dualidad, de estas calidades. Hay enfermedades calientes y hay enfermedades frías. Hay toda una teoría compleja acerca de la clasificación de estas patologías. Sin embargo, desde la terapéutica en la medicina tradicional mexicana existen diferentes sistemas de diagnóstico que permite al curandero establecer el tipo de calidad de esa enfermedad y en ese sentido el procedimiento para llevar a esa persona que padece a su curación. Regresando un poco, este es un ejemplo de un tipo de patógeno. Estamos hablando de patógenos externos que están en el exterior. Sin embargo, nosotros dentro de la medicina tradicional mexicana también podemos enfermar a partir de condiciones internas del individuo que tiene que ver, por ejemplo, con nuestra estructura anímica, que vamos a ver más adelante cuando entremos en el tema de las teorías de las almas, ¿no? Cuando una persona se enoja mucho o cuando una persona está muy triste, eso de maneras prolongadas, claro, eso puede ser objeto de enfermedad para el cuerpo mismo. El enojo, por ejemplo, es de calidad de caliente, suele ser de calidad caliente. Hay algunos que lo catalogan como fría, depende de la región, ¿no? Y cuando nosotros nos enojamos, nos calentamos y nos podemos generar una gastritis, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde la óptica mexicana, pues bueno, va a funcionar de la misma manera como comentaba, ¿no? Se tiene que restaurar ese desequilibrio a partir de con el uso de los elementos opuestos, ¿no? Una tristeza pues tiene que ver obviamente con una calidad fría. Muy bien. Otro ejemplo de tipos de patógenos en la medicina tradicional mexicana tienen que ver con las cosas a las cuales nosotros les faltamos al respeto. Ometeotl, la sustancia primordial de la que estábamos hablando, es un equilibrio. Es un equilibrio, una neutralidad entre Omecíhuatl y Ometecutli, una neutralidad de dualidades, masculino y femenino, de lo frío y de lo caliente. Cuando entonces, bueno, nosotros estamos hablando de que la naturaleza de las cosas del universo, de sus criaturas y de sus objetos, de sus elementos, es una naturaleza neutra. Es una naturaleza equilibrada. Nosotros, desde la propuesta desde asumirnos como humanos, nosotros tendemos, por propia naturaleza orgánica, a tener una calidad caliente. Sin embargo, nosotros nos vamos irradiando de una personalidad a través del tiempo que va a hacer que seamos personas calientes o personas frías. Hay toda una teoría de la personalidad que sostiene esta propuesta, que te explica cómo son las personas calientes, cómo son las personas frías. Cuando nosotros nos
enfermamos, es decir, rompemos con esa neutralidad, con esa personalidad que nos compone y por ende enfermamos, vamos a encontrar al siguiente tipo de patógeno que hay en este espacio mexicano, que es el de faltar al respeto. Cuando nosotros enfermamos en este tipo de patógeno y faltamos al respeto, esto tiene que ver con que rompemos las fuerzas naturales, es decir, atentamos con el orden del universo, propiamente con el orden divino. Ya vimos que divino pues refiere otras cuestiones, no es un concepto que tiene que ver con la divinidad que hoy por hoy en nuestro espacio occidental tenemos presente. Una de las maneras ante las cuales yo puedo enfermar debido a un patógeno por falta de respeto es, por ejemplo, cuando yo me meto en lo que no me importa. Cuando yo meto mis narices y altero, modifico, intento modificar el destino de alguien. Cuando yo abuso de los recursos naturales. Cuando yo atento con el respeto de los recintos, de los espacios. Por ejemplo, cuando yo corto un árbol, cuando yo no pido permiso a ese árbol y de manera irrespetuosa rompo con ese orden natural, cuando yo violento a alguien, ¿no? Estos son algunos ejemplos ante los cuales nosotros enfermamos debido a un patógeno de falta de respeto. Se me ocurren algunos otros ejemplos que me gustaría compartirte, como por ejemplo, cuando somos tacaños, cuando somos codos, cuando no somos nada generosos, también rompemos el orden. Cuando en el equilibrio de dar y recibir, rompemos el orden y no damos, o no nos permitimos recibir, también enfermamos. Son algunos ejemplos. Claro que la vida cotidiana, desde esta óptica, está plagada de diferentes ejemplificaciones más profundas. Pero me gustaría dejarte ya con estos fundamentos que te he ido dando, que tú tengas, que tú hagas uso de tu imaginación para llegar a diferentes ejemplificaciones acerca de los alcances de este tipo de patógenos. Como mencionaba, cada elemento en el universo tiene su propia calidad. Aquí hay algunos ejemplos de cómo es que la medicina tradicional mexicana cataloga los elementos del universo. Cuando estamos hablando de que todo, absolutamente todo, tiene una calidad en el universo mexicano, estamos incluyendo también la comida, las hierbas, las terapéuticas. En el caso de las terapéuticas, habrá terapéuticas calientes y terapéuticas frías. Por ejemplo, para ilustrar terapéuticas frías, curaciones que tienen que ver con entierro del cuerpo dentro de meter al cuerpo en la tierra, ¿no? Eso es una calidad fría. Una terapéutica fría, una terapéutica caliente, evidentemente, es el temazcal. Se dice también, a manera popular, que los elementos que están más cercanos al Sol son elementos calientes. Y de la misma manera, los elementos que se hallan más lejanos al Sol son elementos fríos.
Entonces, por ejemplo, una fruta que nace en la copa de los árboles, que todos los días le da el sol, será de calidad caliente. Una, eh, una raíz será de calidad fría, puesto que está dentro de la tierra, ¿no? Y así se sigue esta línea. Sin embargo, habrá elementos que puede ser que nos engañen. Por ejemplo, los helados. Los helados uno diría que son es un elemento de calidad fría. Sin embargo, desde la óptica mexicana corresponde a una calidad caliente. De la misma manera lo podemos encontrar con las carnes. Las carnes en mayoría son de calidad fría. Esto yo lo tomo de La razón del mito de López Austin. Por supuesto que puede que haya variabilidad, como he mencionado constantemente en este curso, acerca de las condiciones de calidad en los elementos del universo. Se dice también que para poseer un equilibrio interno, y esto es una maravilla porque refleja también el hábito y la cultura de una cocina, nosotros a la hora de ingerir alimentos debemos de incluir en esta preparación de estos platillos culinarios ingredientes de ambas calidades, ingredientes calientes y frías, que a partir de su interacción entre estos elementos vamos a tener platillos neutros, ¿no? Eso es algo que implica la cuestión de tener una dieta saludable. Cuando nosotros nos mantenemos dentro de esta línea de una dieta saludable, evidentemente mantendremos la conservación de nuestra armonía. Sin embargo, desde los procesos internos que nosotros día a día en el transcurrir de la vida, pues nos hallamos, nos encontramos, nosotros tenemos que corresponder a esta teoría de la dualidad. Y es decir, la vida es armonía, tanto que es desarmonía. La vida es gusto, tanto que es disgusto. Y en ese sentido estamos hablando también de procesos que van a reflejar estas dualidades a través de la vida. Si hay algo que caracteriza al espacio mexicano, es que es un espacio dinámico, es un espacio que se está moviendo constantemente en un ciclo infinito, un ciclo de vida y muerte, un ciclo de muerte, renacimiento, del cual todas las cosas del universo van a ser parte por siempre. Aquí pongo una figura de Zipactli, que es la criatura primigenia, la criatura que construye desde el mito a Tlalticpac, o a la tierra de la cual nosotros habitamos. Mencionábamos anteriormente que la razón de las enfermedades pueden ser por diferentes patógenos. Sin embargo, hay tendencias dentro del origen de estas enfermedades dentro de la teoría médica. Es decir, llega a ser difícil que enfermedades frías, o mejor dicho, es poco común que haya enfermedades de calidad fría que se deban a un principio interno dentro del individuo. Por lo general, de manera tendenciosa, las enfermedades frías se dan debido a un patógeno
de calidad fría que está externo a nosotros y que por actos diversos se introduce al organismo. Y por otro lado, las enfermedades calientes de manera tendenciosa se generan dentro del organismo. Cosa contraria, ¿no? Por exposición constante a fuentes de calor como el sol, como la radiación, etc. Mencionábamos también acerca de la naturaleza neutra o templada, que es equilibrio del hombre y de sus funciones orgánicas. Sin embargo, esto no tiene que ver con que el equilibrio sea bueno o sea malo. Bueno o malo son conceptos cristianos, conceptos occidentales que no corresponden a este espacio. No existen estas nociones de el desarrollo de esta especie de juicio, de esta moral, ¿no? Entonces, no es propio juzgar a estas calidades a partir de estos términos. Por lo que estoy diciendo, en otras palabras, que el desequilibrio tanto como el equilibrio son elementos de suma importancia, que por ende pues viviremos en esta dualidad a través de la vida. Tendremos momentos de equilibrio, tanto que tendremos momentos de desequilibrio. Algunos ejemplos de la calidad de lo caliente serían el sol, evidentemente. El oro y la plata se consideran elementos calientes. El vidrio, la obsidiana, en especial dentro de la categoría de los días de la semana, se consideran calientes los martes y los viernes. Habrá algunos alimentos también de calidad caliente como hierbas. Algunas hierbas calientes, por ejemplo, serían las mentas, el ajenjo, por ejemplo, el pericón. Son algunas hierbas medicinales mexicanas de calidad calientes. Alguna hierba fría, por ejemplo, la jarilla es una planta fría. Muy bien, son ejemplos de calientes, ¿no? Y como veíamos dentro de la terapéutica mexicana, la restauración de la salud deberá llevarse a cabo a partir de una terapéutica que haga uso de el recurso de la calidad contraria, de la calidad que hace falta. Para ello, dentro de toda la gama de terapéuticas en la medicina tradicional mexicana, principalmente se hacen recurso de la alimentación, como del uso de las hierbas. Sin embargo, mencionábamos en nuestra primera sesión que existen otro cortes de tipo de curaciones. Este tipo de curaciones van a incluir los días, elementos. Aquí no lo puse, pero elemento del humo, elemento del copal, también son elementos sumamente importantes. Obviamente el sol, baños de sol, ¿no? Como el uso de otros elementos que en apariencia no parecen ser curativos, como el oro y la plata. Muy bien. Acerca de la calidad de lo frío, se considera frío la luna, la noche, las nubes,
Los enanos de la lluvia. Bueno, voy a hablar un poco acerca de los enanos de la lluvia. Los enanos de la lluvia, así se le menciona a las criaturas del agua. Los sirvientes de Tlaloc. Estos enanos de la lluvia, en algunas comunidades se les conoce como aires, como aluches, como duendes. Son criaturas elementales que viven, que son microscópicas y que viven en los elementos. En este caso, hablando de las gotas de lluvia. Entonces, cuando nosotros caminamos, ¿no? Nos paseamos por ahí, en momentos de lluvia, puede ser que nos enfermemos por una naturaleza fría debido a la interacción que hay con estos enanos. Por otro lado, la hechicería, la magia del brujo oscuro, del estudiante de Tezcatlipoca o de aquellos que hacen uso del nahual en la medicina tradicional mexicana, conocidos como hechiceros, brujos. Sus maleficios tienen que ver con una calidad fría. Por otro lado, el plomo será un elemento frío. Algún ejemplo de los meses, porque también tienen calidades, serían meses fríos como octubre, agosto, septiembre. Hierbas, ya mencionamos el ejemplo de una hierba fría como la jarilla. Comúnmente nosotros en herbolaria vamos a encontrar más plantas calientes que frías. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En cuestiones de los alimentos hablábamos de las carnes, que en su mayoría son frías. Sin embargo, para ilustrar, dar ejemplos de alimentos con esta calidad, podemos hablar de ensaladas, de pastas. Estos alimentos, bueno, se consideran de calidad fría. La grasa es de calidad caliente. Muy bien. Este ha sido el tema de las calidades, un tema de suma importancia para la medicina tradicional mexicana, puesto que la dualidad se ve como la teoría médica fundacional acerca de la medicina mexicana, lo que hoy se conoce como medicina tradicional mexicana, por lo que debido a su importancia es muy importante tenerlo presente cuando estamos hablando de fundamentos en la medicina tradicional mexicana. Muy bien. Les pido de favor que puedan hacer preguntas, establezcan sus preguntas, sus dudas, déjenlas en los comentarios y al terminar la presentación, porque no puedo ver sus preguntas, pero son muy importantes, voy a responderlas. Siguiente tema. Geometría del universo. El universo indígena está estructurado de una manera sumamente bella, de una manera muy simbólica. Para empezar, en esta imagen tenemos una propuesta acerca de los rumbos del universo. Ya en la sesión pasada estuvimos hablando de 4 dioses principales. Ahora hablamos del el principal de todos, que es Ometeotl.
Sin embargo, desde el mito en el espacio mexicano, se considera que estos 4 dioses de los cuales hablamos, que son Xipetotec, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, son los hijos de Ometeotl. También se les conoce como los 4 Tezcatlipocas. El Tezcatlipoca negro, el blanco, el rojo y el azul. Cada Tezcatlipoca le va a corresponder un espacio en esta geometría del universo. Decíamos que Tezcatlipoca negro o Tezcatlipoca va a habitar en el norte, en el sur Huitzilopochtli, en el oriente Xipetotec y en el poniente Quetzalcóatl. Aquí los tenemos representados en esta imagen que tenemos. En el norte Tezcatlipoca, aquí donde está lo negro. En el sur Huitzilopochtli, azul. En el poniente Quetzalcóatl, el blanco. Y en el oriente Xipetotec, el rojo. Ahora bien, los antiguos nahuas proponen toda una estructura acerca del universo. En este caso, el universo mexicano es fijo, pero existen diferentes reinos que van a ser atravesados por un eje cósmico o una columna de fuego. Esta columna de fuego va a ser el soporte para este universo y sus respectivos planos. En el centro de este universo va a estar Tlalticpac. Tlalticpac es la tierra que nosotros habitamos, la tierra en la que nosotros estamos parados. Tlalticpac, el inicio de Tlalticpac es sumamente bonito, su mito de origen. Les voy a contar un poco. En el comienzo existía una criatura gigante, enorme, un dragón, una especie de lagarto, de reptil, de nombre Zipactli. En uno de esos momentos, en las cruzadas de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, el caos y el orden, el blanco y el oscuro, dieron muerte a Zipactli. Y Zipactli, al morir, se convirtió en la tierra, en Tlalticpac. Nosotros como tal, esta tierra en la cual estamos parados, desde la mitología mexica, indígena, será el cuerpo, el cadáver de Zipactli, una criatura que ahora flota en un cuerpo inmenso de agua, y gracias a su cadáver es que nosotros, podemos concebirnos esta realidad que tenemos. Fin del mito. En la parte supra del universo sagrado mexicano vamos a encontrar 13 niveles, 13 cielos. Por encima de estos niveles habita el Omeyotl, la sustancia primigenia
la sustancia primordial, la sustancia bisexual, puesto que está conformada de Ometecutli y Omecíhuatl, y que gracias a este principio es que todas las cosas en el universo mexicano existen, son. Por otro lado, en los planos subterráneos corresponden a los espacios del inframundo o los espacios del reino de los muertos, donde hacia allá vamos. Pero no temamos, puesto que no todos los mundos subterráneos son mundos oscuros, como lo podríamos pensar desde el juicio occidental cristiano. Son mundos verdes, iluminados, bellos. Pero bueno, eso dependerá también a razón de la muerte que tú tengas. Si te has portado muy mal con los animales, en especial con los perros, no habitarás un mundo subterráneo cuando mueras iluminado y bello, con alimento en abundancia. Entonces, ya sabes. Son 9 mundos subterráneos. La columna de fuego que atraviesa estos planos es gracias al dios viejo Xiuhtecutli, Huehueteotl. El Códice Florentino considera, cuando uno lo estudia, que este dios Xiuhtecutli es el dios padre y madre de los dioses, es decir, que el dios fuego es el padre, madre de todas las fuerzas naturales. Es alguna variante de esta propuesta. Y hay que tenerla en cuenta. Si hay algo que nosotros encontramos en el estudio del mito, de las narraciones y de la propuesta mexicana como tal, es que nos solemos encontrar con cosas que parecen ser contradicciones. Están llenos de propuestas que pueden tener orígenes distintos. Lo importante aquí no es ver cuál es correcto y cuál es incorrecto. Lo importante aquí es conocer esta diversidad que nos permite tener una imagen de este acervo cultural tan importante de el mundo mexicano. Y conocerlos a todos nos va a brindar un panorama más amplio dentro del estudio de lo mexicano. En esta lámina están representados los 4 Tezcatlipocas. Vemos aquí representado lo que mencioné al comienzo de este tema. En el norte teniendo a Tezcatlipoca. El norte también se le conoce como el Mictlampa, el rumbo de los muertos. Hacia este rumbo vamos todos, hacia allá vamos todos. Al morir vamos hacia el norte. En el este, el rumbo de Xiuhtecutli, en donde también reina el señor Tlaloc. También se le conoce como Huitztlampa, el rumbo espinoso, el rumbo de las espinas. Es de color rojo, ¿no? Y bueno, está también representado con la carga simbólica de Acatl, caña. El norte está representado por la carga simbólica de Miquistli, muerte. Perdón, me equivoqué, dije Huitztlampa, no es el rumbo del Huitztlampa,
es el rumbo del Tlahuizcampa, es decir, el rumbo del amanecer, el rumbo de donde sale el sol. Por el contrario, en el rumbo contrario es el rumbo efectivamente de Huitztlampa. Pero bueno, aquí en este caso, en el rumbo del Tlahuizcampa, el rumbo de Xipetotec, es el rumbo de los comienzos, de la renovación, de una oportunidad más. Y se da en el oriente. En el sur está representado por la carga simbólica de Tochtli o conejo. Es el rumbo de Huitzilopochtli, la carga, la fuerza natural que refiere a la guerra, a la voluntad. Es el sur y también es el rumbo del Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres. Todo el saber femenino, todo el saber femenino que nosotros tenemos como criatura del universo, proviene del sur. Por otro lado, el legado de las mujeres, la herencia de las mujeres, viene también de este rumbo. Nuestros ancestros, mujeres, nuestras ancestras, están en este rumbo. En el otro lado, a Quetzalcóatl, en el poniente, donde se pone el sol, está representado por la carga simbólica de Cali. Cali, Miquistli, Acatl, Tochtli. Estas 4 representaciones, cargas simbólicas de 4 casas del Tonalpohualli, corresponden a los 4 cargadores del tiempo. Cuando hablemos de Tonalpohualli, seremos más específicos y profundizaremos en ese tema, pero para fines de este curso no entraremos ahí. Quetzalcóatl, el blanco, el que conoce, el que sabe. Este rumbo, el oeste, es un rumbo espinado, el Huitztlampa. Para conocer, llegar a conocer, no es una tarea fácil. Es una tarea espinosa que, sin embargo, nosotros, como criaturas de este universo, nos vemos en la tarea de andar por este camino. El conocimiento del tonal para los estudiantes de Quetzalcóatl, de lo blanco, es un conocimiento difícil. El tonal no se le revela a cualquiera y propiamente hay que nacer tonalista para dedicarse al conocimiento de lo blanco. Esta representación acerca del rumbo, de la estructura del rumbo del universo indígena es una propuesta que nace en un espacio mestizo. ¿Por qué es mestizo? Porque en el centro de esta estructura vemos un círculo de color verde. Este círculo refiere a la tierra, a Tlalticpac, a Zipactli, a nuestra madre tierra, que está ahí presente, madre tierra, porque tiene que ver con Tonantzin, con Coatlicue, y es verde, quien se presenta como un soporte para toda esta estructura, la de la falda de serpientes de jade verde, la de la falda de reverdez, que nos proporciona alimento, sustento. Este es un ejemplo de una estructura del cosmos sagrado mexicano, en el cual se ven representados
los 4 Tezcatlipocas, del cual presentamos en la sesión, en la parte pasada de esta sesión, el día de ayer. Por otro lado, ahora presentando otra ejemplificación del rumbo sagrado, nosotros vemos que también las 20 casas del Tonali, del Tonalpohualli, están ordenadas de acuerdo a su respectivo rumbo. Vemos aquí que a cada rumbo le corresponden 5 casas. En el norte tenemos a Tecpatl, Ocelotl, Itzcuintli, Miquistli y Ejecatl. En el sur, Cuetzpalin, Tochtli, Malinali, Coscacuautli y Xochitl. En el oriente, Acoatl, a Malinali, a Xochitl, a Acatl, a Olin, a Coatl, a ver, en el poniente, donde se pone el sol, tenemos a Quiahuitl, a Cuautli, a Ozomatli, a Mazatl y a Cali. Y por el otro lado tenemos a Coatl. No me acuerdo cuál es este símbolo, lo voy a investigar. Yo creo que es un Malinali, pero bueno, ya dije todos. Entonces, es Acatl. Sí, ya lo respondí. Es Acatl. Acatl, Coatl. No es Acatl, porque este es Acatl. Este es Olin, Acatl. Ay, Dios santo, qué vergüenza, no me acuerdo. Bueno, se los voy a decir. Son los 20. De todos estos que yo mencioné están correctos. Es Cuetzpalin, Tochtli, Malinali, Coscacuautli, Xochitl, Quiahuitl, Cuautli, Ozomatli, Mazatl, Cali, Ejecatl, Miquixtli, Itzcuintli, Ocelotl y Tecpatl. Los 5 que me faltan son estos, ¿sale? Que es Olin, Coatl, Acatl, y faltan 2 que no estoy identificando. Si hay alguien que me pueda apoyar, que me diga qué casas me faltan por indicar, me lo dice y lo deja en los comentarios, por favor. Pero son estas 2 casas que no estoy identificando, pero que ya las dije todas. Muy bien, vamos a continuar. Se los dejo, de todos modos, si hay alguien que no puede llegar a la conclusión de cuáles son, se los voy a dejar por escrito, cuáles fueron las que me faltan. Muy bien. Acerca de los planos de la existencia, ¿no? Estábamos hablando que arriba hay 13 planos celestes y abajo 9 planos del inframundo. El centro, como ya comentamos, lleva de nombre Tlalticpac. Hacia arriba, hacia el norte, hacia arriba, en ascenso, estos planos celestiales llevan de nombre Chignautopán. Y los planos del inframundo del Mictlán llevan de nombre Chignaumictlán.
Esta es una lámina, es la lámina número 1 del códice Feyerabad-Mayer, que es de suma importancia para el estudio de la estructura del cosmos, la estructura geométrica sagrada. Lo refleja completamente, refleja la relación espacio-temporal del universo indígena. En el norte se pueden, esta es una propuesta acerca de cada rumbo, tiene un árbol, ¿no? Son los árboles de los rumbos arbolados. En el norte tenemos a deidades de la muerte y de la tierra, ¿no? Al dios del maíz y al dios de la muerte. En el sur tenemos dioses del agua. Y de la misma manera, en los otros rumbos, dioses que corresponden a las cargas simbólicas ya mencionadas, respectivas a cada rumbo. El códice, esta lámina, también muestra la relación temporal, puesto que se hayan contabilizado el tiempo mexicano en un orden de trecenas con veintenas. Estos puntos que nosotros vemos son conectivos a las diferentes cargas simbólicas de las casas del Tonalpohualli, que, si nosotros contamos de manera detenida, vamos a encontrar 260 caracteres, es decir, el número completo que hay en el calendario ritual y mágico del Tonalpohualli. En el centro, por otro lado, vemos representadas también las 20 casas, aquí están. Y, de manera importante, que es lo que nos interesa, en el centro de esta lámina vemos a Xiuhtecutli, al Señor del Fuego, al Dios viejo y del fuego, que algunos académicos también lo entienden como el Dios del tiempo, puesto que el tiempo posee la carga simbólica del fuego. Xiuhtecutli, el Señor del tiempo, del fuego, el Señor viejo, fuente del movimiento y de las transformaciones. Si hay algo que recalcar acerca de esta fuerza natural desde el mito, claro es su importancia. Cada 52 años se hace una ceremonia de mucha importancia. Esta ceremonia, que se da cada ciclo de 52 años, se le conoce como el Fuego Nuevo. Y implica toda una serie de rituales particulares, dentro de los cuales se destaca que todos los fuegos se apagan, se prende uno nuevo, y de ese nuevo fuego que se enciende, se toman fuego para encender los fuegos de los hogares. En realidad, esta ceremonia tiene que ver con un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, una nueva etapa. Y, de acuerdo con las crónicas, se dice que esta ceremonia se realizaba con mucho temor, con mucho miedo, puesto que, regresando a las láminas, este pilar que permite que los reinos del universo mexicano existan, este pilar de fuego, es gracias a Xiuhtecutli. Entonces se hacía
toda la ceremonia del fuego nuevo, porque se le ofrendaba a Xiuhtecutli diferentes elementos a través del rito para que permitiera que el próximo ciclo de 52 años pudiera mantenerse intacto, que se permitiera nuevamente la estructura del universo tal y como lo conocemos, puesto que si Xiuhtecutli se viera en su gusto de no querer mantener la columna, él diría: Xiuhtecutli, yo no quiero que esta columna siga así. Entonces, a razón de Xiuhtecutli, ¿no?, por el cual el Códice Florentino lo refiere como padre y madre de los dioses o de las cosas, esta columna dejaría de existir. Y si dejara de existir, todo el universo mexicano ya no existiría, colapsaría. Por eso es que se hacía la ceremonia, y se hacía, de acuerdo con las crónicas, con mucho temor a que Xiuhtecutli no quisiera mantener el orden del universo a partir de su columna de fuego que atraviesa todos los planos de la existencia. Muy bien, este fue el siguiente tema de nuestra sesión. Nuevamente, para indicar que concluimos la siguiente temática, dejar preguntas referente a lo que hemos visto, de favor, en los comentarios. Vamos a pasar con nuestro siguiente tema, que es acerca de las almas mexicanas. Este tema es sumamente importante debido a que refleja cómo es que los nahuas conciben su sustancia de vida, su sustancia anímica, que ahora nosotros lo vemos a través de las almas. En el espacio cristiano, nosotros hablamos de una sola alma. Creemos que nosotros solo tenemos una. Sin embargo, en el mundo mexicano vamos a encontrar que esto no es así. Esto es distinto. En realidad también vamos a leer, vamos a escuchar almas con mucho cuidado. Para empezar, vamos a entender las almas, entre comillas, mexicanas, por una sustancia imperceptible que es capaz de proveer a la materia peculiaridades y facultades necesarias para la existencia de las criaturas. Todas las cosas en el universo, todas las criaturas poseen almas. Las almas reflejan sus funciones. Funciones que hoy en día podríamos pensar como funciones psíquicas. El hombre mesoamericano fue alguien que se imaginó como un ser muy complejo y se construyó esta teoría de las almas, estas tres almas, para explicar funciones específicas. Los datos para hablar acerca de las almas provienen exclusivamente de pueblos nahuas del centro de México. Habrá que tenerlo en cuenta para quien quiera investigar más al respecto. Ahora bien, el mexicano se pensó a sí mismo, pensó a su cuerpo como un todo organizado, que además estaba interconectado. Las funciones de sus órganos no pertenecían necesariamente a la sustancia perceptible, puesto que
Cada parte corporal, vamos a decirlo así de alguna manera, estaba animada por la sustancia imperceptible, o en otras palabras, en las almas. Existen diferentes tipos de almas. Están las almas de la especie, de los grupos, las almas sexuales, de destino, de vigor, de tiempo, de patógenos, muchos tipos de almas. Y cada una tiene una naturaleza en específico. Por ejemplo, el alma más común, que es el alma de la especie, es el alma que proporciona al individuo características humanas. Es el alma que está en parte gracias a la sustancia de Quetzalcóatl, que de alguna manera esta fuerza natural nos proporciona y que lo conforma en parte a una de las tres almas del cuerpo, que es Teyolia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo quiero dejar en claro que existen diferentes tipos de almas. Las almas se encuentran en el universo, ¿sí? Y tienen a razón una naturaleza de diferentes fuerzas naturales o diferentes dioses, en donde están implicados fuerzas cósmicas, fuerzas temporales, fuerzas religiosas, mágicas y políticas, etc. Esta es una lámina que me encontré que es muy interesante, sin embargo tiene un error. Quiero aclararlo antes de continuar con la explicación. Ijillotl es una alma mexicana que se encuentra en el hígado. Sin embargo, en esta gráfica, no sé esta persona por qué tiene el hígado donde está ahí. El hígado no está ahí, el hígado está por acá. Entonces, ténganlo muy en cuenta antes de que me digan que no sé de anatomía. Muy bien. El ser humano, fuera de todas estas almas influenciales que se encuentran en la naturaleza, que lo pueden influenciar y que de alguna manera lo pueden poseer, contiene tres almas nucleares. Estas tres almas nucleares llevan de nombre el Tonali, que se encuentra en el cerebro, Teyolia, que se encuentra en el corazón, e Ijillotl, que se encuentra en el hígado. Cada una de estas almas tiene una función en específico, que también reflejan una estructura, regresan a la estructura de la geometría sagrada del universo mexicano. En el caso de Tonali, representando el cielo, Teyolia representando Tlalticpac e Ijillotl representando el inframundo. Voy a hacer una explicación acerca de Teyolia para comenzar. Teyolia lleva de mano la cuestión del intelecto, del conocimiento, gracias al Señor Quetzalcóatl que nos lo proporciona, aunque hay más especificaciones acerca de esta alma, pero son las generales. En el caso de Ijillotl, del corazón, es el centro anímico que le da vigor al cuerpo. Es la fuerza designada, metafóricamente hablando, como Inselicayotl, Initzmolincayotl, que se deriva o que se entiende como el centro anímico del crecimiento, del vigor, de la fuerza. Tonali es el alma que se nos da cuando nacemos, nos la proporciona el sol, Tonatiuh,
el tonali, y es lo que proporciona al individuo su personalidad, su forma de ser, su tonal. Que, como un dato curioso, existen 260 tipos de tonales. En otras palabras, 260 personalidades. Aquí vemos representado el sol, quien proporciona el tonali a los seres, a las criaturas. Aquí, en esta diapositiva, pues bueno, están puestas algunos elementos más de los cuales ya he explicado, ¿no? Teyolia, ¿no? El intelecto, habita el corazón. Una de las características de esta alma es que de Teyolia no puede salir, esta alma no sale de ningún ser vivo. Tonali, su personalidad, su destino, que nos la proporciona el sol, es un alma que se puede perder. Una patología que dentro de la medicina tradicional mexicana se le conoce como un susto. Es decir, una persona que sufre una impresión, que sufre un susto, puede perder tonali. Entonces, cuando pierde tonali, hay una terapéutica específica que se llama el llamado a la sombra, que se da cuando se pierde la sombra o se pierde el tonali. Hijillot se puede perder, pero es muy difícil de que se pierda. Es la fuerza que da vigor, que da fuerza de crecimiento, que vigoriza. Sin embargo, dos de las maneras a través de las cuales sale y regresa del cuerpo humano es a través del coito y del sueño. Retomando, tonali se pierde, hijillot es difícil que se pierda, teyolia no se pierde. Estas es las características de la teoría de las almas mexicanas. Es una teoría sumamente interesante que nos permite conocer la propuesta teórica que explica las funciones y su interacción con los órganos mexicana. Habrá que considerar también, por otro lado, que existen los cuecuellos, que son entidades anímicas dentro del sistema del cuerpo humano, que funcionan como si fueran almas pequeñas que todos tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Espero que haya sido de su agrado, que se haya comprendido, quedará grabada para quien desee estudiarla, para quien no la haya visto, que la pueda ver o que ustedes puedan verla nuevamente. Esta ha sido nuestra segunda sesión de nuestro curso de Fundamentos de Medicina Tradicional Mexicana. Muchas gracias. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Bien, tenemos una pregunta. Dice, no entiendo, ¿cómo salir del cuerpo? Sí, tú puedes perder las almas mexicanas. Como mencionaba, en el caso de tonali se puede perder a partir de un susto, una impresión. Y si se pierde, se queda por ahí, vagando como una sombra. Lo que nosotros en nuestro contexto occidental imaginamos de los fantasmas, en mexicano no se le conocen como fantasmas, se le conocen como sombras. En otras palabras, tonalis que están desprendidos del ser humano y que vagan perdidas por ahí. Generalmente, cuando uno se pierde la sombra,
se halla en el lugar en donde se causó la impresión. Por eso es que la terapéutica, que es la llamada de la sombra, se tiene que hacer de preferencia en el lugar donde se perdió la sombra, porque se dice que ese tonali está vagando por ese lugar. Así es, como tal, las sombras se pueden perder. Tengan en cuenta que una no se pierde nunca, solamente a la hora de la muerte, que se enfría, pero las otras dos sí se pueden perder. No veo más preguntas, entonces voy a dejarlo aquí. ¿Por qué Tezcatlipocas? Ya vi otra pregunta más de Amairani. Es una categoría que se le da a los hijos de Ometeotl. 4 Tezcatlipocas para referir al dios patrono de cada rumbo correspondiente. Esa es la respuesta a tu pregunta, una categoría que se establece para dar a entender a los dioses patronos correspondientes a los rumbos de la geometría sagrada mexicana. Muy bien, no veo más preguntas, dejaremos la transmisión aquí. Pueden hacer más preguntas y las contestaré después. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde para comenzar con nuestra tercera sesión, en la cual hablaremos de los contextos coloniales y prehispánicos y hablaremos de la posición política y las relaciones que hay acerca del curandero en cada contexto respectivo. Hablaremos también de los tipos de curanderos en cada contexto. Muchísimas gracias.